En el video de hoy estaremos haciendo Goku Super Saiyajin de Dragon Ball Z. Vamos a empezar agarrando una hoja de tamaño A4 y haciendo una cuadrícula de 6×4. Una vez que tengamos esta cuadrícula lista, vamos a hacer este rectángulo en la primera y segunda fila. Aquí les estaré dejando todas las medidas que utilizaremos para este dibujo. Y ahora sí, ya con esto listo, vamos a empezar haciendo la cara a Goku en el rectángulo que hicimos. Yo empecé haciendo la barbilla y luego de ahí hice los cachetes. En este dibujo Goku tendrá la cara hacia un lado, entonces vamos a hacer un poco más larga la parte izquierda que la derecha. Ya con la cara lista, hice este mechón de pelo para ubicar más fácil las cejas y los ojos. Las cejas las haremos hacia abajo porque Goku en este dibujo tendrá una expresión de enojado. Así que vamos a hacer las cejas inclinadas una al lado de la otra, pero dejando un pequeño espacio para ubicar el entrecejo. Antes de hacer los ojos yo hice rápidamente este mechón que pasa por encima de esta ceja y ya con esto listo vamos a hacer los ojos. Para los ojos haremos simplemente esta especie de rectángulo y el ojo izquierdo irá más pequeño por la perspectiva. También haremos la nariz que simplemente será un triángulo pequeñito y el inicio de la nariz estará pegado a la ceja izquierda. Ahora pasemos a hacer la boca. La boca de Goku estará abierta porque está gritando, así que vamos a hacer un rectángulo y adentro ubicaremos los dientes y la lengua. Ahora nada más le haremos unas cuantas líneas de expresión y yo corrigí un poco la forma de la cara porque siento que me había quedado muy redonda. También más adelante corrijo un poco el ojo izquierdo porque según la perspectiva está muy grande, así que más adelante lo hago más pequeñito. Ya por último vamos a hacer este último mechón de pelo que tiene en la cara y también haremos la oreja. Ya con la cara lista, ahora pasemos a hacer el pelo. Vamos a ir en orden haciendo mechón por mechón para no confundirnos. Les recomiendo que los personajes de Dragon Ball nunca hagan los mechones de pelo totalmente redondos, sino más bien háganlos con unas líneas un poco rectas y otras curviadas. Hacer el pelo de estos personajes al principio es un poco difícil, pero una vez que tengamos la manera correcta de hacer los mechones, se nos hará muy fácil hacerlo. Y bueno, una vez que tengamos listo todo el pelo, vamos a hacer estas líneas que tiene dentro de cada mechón, que es muy característico de los personajes de Dragon Ball. Y ya con esto listo, pasemos con el cuerpo y la ropa. Vamos a hacer esta línea que es el límite de la camisa y nos ayudará para ubicar el cuello del personaje y también los pectorales. Y ahora sí, ya con el límite de la camisa listo, simplemente vamos a hacer unas cuantas líneas para hacer el cuello y los pectorales. Ahora vamos a hacer rápidamente esta especie de triángulo que será para la camisa de Goku. También hice esta línea para marcar el hombro y también hice la manga de la camisa de Goku. Ya con esta manga hecha tenemos marcado dónde irá el brazo, así que vamos a hacerlo. Empezaremos haciendo esta pequeña línea y ahora vamos a hacer el bíceps que llegará a la mitad del recuadro. Ahora haremos rápidamente el codo y el antebrazo que conectará con la guía que hicimos para la mano. Con esto listo, ahora solo le daremos algunos detalles para marcar los músculos y ahora pasemos con la mano. Para la mano yo empecé haciendo el dedo pulgar, hice el contorno de la línea guía que hicimos y seguí exactamente la misma forma y así de fácil tendría este dedo. Con este dedo listo, ahora le di forma a la mano y después seguí con los 4 dedos que faltan. Para estos 4 dedos hice exactamente lo mismo que hice con el dedo pulgar, simplemente le di un contorno a la línea guía siguiendo la misma forma que tiene. Y ya una vez que tenemos listos los dedos, simplemente vamos a darle los detalles de adentro de la mano. Ahora sí, ya con todo esto listo, empecé a darle los detalles al doggy y empecé a hacerle las arrugas. También hice esta línea alargada a la derecha para marcar hasta dónde llegará el cuerpo de Goku y también hice esta línea horizontal para marcar dónde estará la cinta. Y ya utilizando estas líneas como guía empecé a hacerle los detalles al doggy y a la cinta. Fui poniéndole arrugas a la ropa y también hice el logo del doggy de Goku. Ahora que tenemos todo esto listo, haremos esta pequeña parte de brazo que quedará por aquí arriba. Este brazo quedará incompleto porque Goku tendrá una bola de energía en la mano, entonces tapará todo. Aquí hice este círculo y estas rayas para tener una guía de dónde estará la bola de energía. Y ahora sí, con esto listo empecé a hacer el pantalón. El pantalón es muy fácil de hacer, simplemente vamos a darle la forma de la rodilla y le haremos unas cuantas arrugas. Y ahora la otra pierna será igual de fácil, simplemente vamos a hacer esta forma de la pierna alargada y le daremos detalles al pantalón. Ya con esto listo, vamos a hacer esta bota que quedará atrás de la pierna de Goku que estará doblada. Y ahora pasemos a darle los detalles al pantalón. Simplemente vamos a ir haciendo estas líneas para representar las arrugas. Y ahora sí, ya por último vamos a terminar de detallar la cinta. Vamos a hacer estas dos partes de la cinta que quedarán en el aire. Simplemente vamos a hacer líneas alargadas que conectarán con el centro de la cinta. Y ya con estas dos partes listas, simplemente vamos a hacerle arrugas a la cinta y vamos a darle una forma al nudo que tendrá en el centro. Y ahora sí, ya con todo esto listo, hemos terminado este boceto. Así nos ha quedado.
Y ahora sí, llegó el momento de darle tinta a este dibujo. Para este dibujo estaré utilizando estilógrafos o delineadores de la marca Sakura Pigma Micron y Staedtler. Estaré utilizando el tamaño 06, 03 y 005. Voy a empezar delineando la cara como en otros de mis videos porque es la parte más delicada. Voy a empezar utilizando un delineador del tamaño 03 para el contorno de la cara y uno del tamaño 005 para los ojos y los detalles. Les recomiendo que tengan muchísima paciencia en esta parte porque es un proceso muy delicado. Vamos a ir haciendo línea por línea y remarcándolas para tener un mejor resultado. También cuando remarcan la línea pueden corregir algunos errores pequeños, así que les recomiendo mucho que hagan esto. Y ahora que solo estamos delineando, aprovecho para decirles que tengo algunos dibujos que me pidieron pendientes. Estos dibujos los estaré trayendo poco a poco al canal ya que subo video cada 5 días, así que por favor les pido que tengan paciencia con esto. También estén atentos al canal porque en cualquier momento puede tocar uno de sus dibujos, así que les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video. Y ya por fin llevo un mes trayéndoles contenido y todos los videos han sido muy apoyados, así que les agradezco muchísimo por todo el apoyo que están dejando. Y ahora sí, dicho todo esto, los dejo con el delineado. Y después de unas horas por fin hemos terminado el delineado. En esta parte se me olvidó grabarles unas tomas de cerca, así que una disculpa, pero aquí les dejo una imagen de este dibujo escaneado para que puedan usarlo como referencia. Y ahora sí, llegamos a la última parte, la parte del coloreado. Empezaremos pintando la cara. Para la cara yo estaré utilizando un color café claro, un color piel y un color blanco para luces fuertes. Empecé marcando la sombra con el color café suavemente y después di una capa de color piel. Una vez que tengamos la sombra lista vamos a pintar con el tono medio que va a ser el color piel. Vamos a pintar el resto de la cara con este color y vamos a dejar unos espacios en blanco para marcar luces con el color blanco. Y ahora pasemos a pintar el cuello. Para el cuello estaré utilizando exactamente los mismos tonos, el tono café claro, el piel y el blanco. Para pintar el cuello vamos a ir haciendo lo mismo, vamos a marcar primero la sombra, luego el tono medio y luego las luces. Y ya con el cuello listo, agarré un color rosado para pintar la lengua y un color verde turquesa para pintar los ojos. Después de pintar los ojos también pinté las cejas con unos tonos de amarillo muy pálidos. Ahora pasemos a pintar el brazo y la mano. Para el brazo y la mano utilicé exactamente los mismos tonos que usamos en el cuello y la cara. Para el brazo esta vez yo empecé al revés, primero empecé pintando las luces, luego el tono medio y luego el tono más oscuro. Vamos a ir coloreando en este orden hasta completar todo el brazo. Y ya con el brazo listo vamos a pintar la mano rápidamente. Para la mano utilicé la misma técnica que en la cara, primero el tono más oscuro, luego el tono medio y luego el tono claro. También pinté rápidamente el pedacito de brazo que quedaba en el otro lado y ahora pasemos con el pelo. Para el pelo estaré usando tres colores, un amarillo mostaza o amarillo oscuro, un amarillo muy pálido y el color blanco. Vamos a pintar primero la sombra con el amarillo oscuro, vamos a ir marcando toda la sombra mechón por mechón hasta completarlos. Una vez que tenemos la sombra en cada mechón vamos a pintar con el amarillo pálido y nada más vamos a dejar unos pequeños espacios en blanco para darle la luz. Yo fui dándole la luz a cada mechón después de pintar con el tono amarillo pálido. Y así de fácil tenemos todo el pelo listo. Ahora pasemos a pintar la camisa de Goku. Para esta camisa estaré utilizando tres tonos de azules, uno oscuro, uno medio y uno claro. Empecé pintando la sombra de la camisa y luego con el tono medio pinté una gran parte de la camisa. Ya por último con el tono claro pinté los espacios que quedaron en blanco. Ahora pasemos rápidamente a pintar el doggy de Goku. Este doggy no tiene gran complicación, así que utilizaremos solo dos tonos de color. Vamos a utilizar un color café para la sombra y un color anaranjado para la parte más clara. Para la sombra pasé el color café con una presión media en todos los lugares donde quería la sombra. Una vez que tenía todos los lugares donde iría la sombra marcados, pasé una capa de color anaranjado por el color café. Haciendo esto tenemos este efecto de sombra y ahora sí vamos con el tono claro. Para el tono claro simplemente rellené los espacios en blanco con el mismo color anaranjado que utilizamos para pasar encima de la sombra. Y ya con esto listo pasé a pintar rápidamente la manga con los mismos tonos que utilizamos para la camisa. Aquí me di cuenta que el azul oscuro es muy parecido al azul medio, entonces le pasé con color negro para dar un poquito más de sombra. Y ya con la manga y la camisa lista vamos a pintar la cinta. Para la cinta estaremos utilizando exactamente los mismos colores. Vamos a ir rápidamente marcando la sombra y pintando con el tono medio y el tono claro. Y ya con esto listo vamos con el pantalón. Para el pantalón estaré utilizando la misma técnica que usamos en el doggy. Vamos a marcar la sombra con café haciendo presión media y por encima le pasamos el color anaranjado. Ya por último vamos a rellenar todos los espacios que quedaron en blanco con el color anaranjado.
En este video estoy utilizando todos los colores de la marca Faber-Castell Super Soft. Más adelante les estaré dejando la tabla de todos los códigos que usé. Ya con el pantalón terminado vamos a pintar rápidamente las botas. Para las botas pinté con un color rojo el borde y la línea que tiene en el centro. Y la parte de los costados la pinté de color azul. Y ya con esto tenemos a nuestro personaje listo. Ya con todo el personaje listo, yo empecé a hacer con una regla estas líneas que serán para darle un efecto de luz. Estas líneas empezarán desde la bola de energía y terminarán al final de la hoja. Ya con esto listo, empecé a pintar alrededor de la bola de energía con un tono amarillo medio y uno amarillo claro. Fui haciendo unos destellos de luz con estos dos colores alrededor de todo el círculo que hicimos para la bola de energía. Una vez que tengo todos los destellos listos, pasé con el color blanco a la par de ellos para darle un efecto de más luz. Y ya por último, al lado del color blanco le pasé con un color azul para darle un efecto de energía. También le pasé el color blanco por encima a este color azul para darle un efecto difuminado. Y ya con esto listo, pasemos a pintar las líneas que hicimos. Para estas líneas estaré utilizando un color amarillo mostaza o amarillo oscurito, un amarillo medio y uno claro. Fui haciendo un degradado en cada línea. Entre más cerca esté la línea de la bola de energía, más claro va a ser el color y a como se va alejando va a ser más oscuro. Vamos a ir haciendo esto en cada línea hasta tenerlas todas listas. Ya con todo esto listo, empecé a hacer estos destellos en forma de círculos en el centro de la bola de energía. Les recomiendo que si ustedes quieren hacer este mismo efecto, mejor solo hagan un círculo con el color azul alrededor de la bola de energía. Yo hice estos destellos que al final mejor los corregí porque no me terminó de convencer el resultado. Ya una vez que pintemos con el color azul, vamos a pasar el color blanco por encima para difuminarlo. También vamos a pasar el color blanco por todas las partes que quedaron sin rellenar dentro de la bola de energía. El color blanco lo vamos a utilizar solo en caso de que tengamos una hoja de color amarillento como la mía. Si ustedes tienen una hoja blanca no hace falta que hagan esto, simplemente dejen el espacio sin pintar. Y bueno, ya con la bola de energía lista, yo empecé a pintar alrededor del personaje con el color blanco para darle una especie de aura. Y una vez que hice esto, empecé a marcar con el color amarillo el final del aura de Goku. Una vez que tengamos marcado el final del aura, vamos a pasar suavemente con el color amarillo una capa en todos los espacios que quedaron en blanco dentro del aura. Ya que tengamos todo este color listo, vamos a pasar por encima una capa de color crema para difuminar el amarillo que pusimos. Y ya con esto tendríamos listo todo el aura que sale de Goku. Por último, yo decidí pintar de color azul oscuro los espacios que quedaron en blanco para simular que es de noche y Goku está volando. También hice unos puntos blancos con un marcador para simular las estrellas. Y ya con esto tendríamos listo este dibujo de Goku. Y ahora sí, los dejo con el resultado. Ya por último les dejo aquí la tabla con todos los códigos de colores que utilicé para este dibujo. Y ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un siguiente video.